Bueno, seguimos en hashtag internacional hablando en numeral la voz de los chamos. Y yo les quería preguntar por qué todo el mundo habla de golpe de Estado. María Corina Machado habla de golpe de Estado y el chavismo habla de golpe de Estado. Es como si la palabra golpe de Estado empezara a ser parte ya de una devaluación del concepto, ¿no, María? Sí, de alguna manera, y es cierto que uno oye en Caracas como volver con cierta frecuencia la palabra, pues todo el tiempo en el discurso oficial que denuncia los intentos de desestabilizador de la oposición y su asociación con potencias extranjeras. Entonces, y de hecho, es cierto lo que dices, tanto lo han dicho, tanto han denunciado, entonces después hubo el golpe de Estado suave para decir que la guerra económica es una manera de querer tumbar a Maduro, sí, en el mediano plazo, digamos, no el golpe que sale, pero entonces ya uno no sabe muy bien qué es un golpe de Estado, si cualquier manifestación de una oposición dura es golpe de Estado, ¿sí me entiendes? O sea, no. Y hoy en día, o sea, lo que sí de pronto preocupa, entonces después dijeron, no, el golpe de Estado va a venir del ejército contra Maduro si se demuestra incapaz de sacar al país de la crisis económica. Hay muchos que dudan diciendo, pero ya los militares tienen mucha posición de poder en Venezuela como para pensar si tienen muchas, casi la mitad de las gobernaciones, muchos ministerios, viceministerios, es que hay muchos militares en cargos de poder para pensar que haya un golpe de Estado, a menos que haya una fractura del ejército, como dice la oposición, que hay una fractura del chavismo, pero la verdad, hasta ahora no se ve mucho. O sea, sí, la fractura de la oposición, del chavismo, uno puede sospechar que lo hay, ¿no? Porque es lo normal, después de la desaparición de la figura carismática que era Hugo Chávez, lo más normal es que haya divisiones, pero la polarización de la cual hablabas es tal que finalmente el chavismo todavía ha cerrado filas alrededor de sus dirigentes de manera que yo considero impresionante. O sea, yo no veo muchas manifestaciones de la división del chavismo. Me perdí, ¿a dónde íbamos? No, el golpe de Estado. Entonces eso, lo que sí hay que me parece muy preocupante es, eso tiene que arreglarlo una mano dura. Sí, o sea, las colas, la inseguridad, la impresión que el país se está mal manejado y que eso uno lo ve un poco de ambos sectores, o sea, una mano dura, ¿sí? Porque todos los que dicen que hay dictadura en Venezuela, uno de los problemas de la tal dictadura es que no manda, o sea, no hace respetar el orden, no lucha contra... Es la dictadura del siglo XXI. Sí, aplicada por ellos a su manera, o sea, sí, aplicada a la manera de ellos. Sí, o sea, por eso, o sea, digamos, no es es más una democracia caribeña pero, como las que tenemos en nuestro país. Pero país. es que no es que haya un orden finalmente, que se cumpla. pero digamos, Maya, finalmente cuando estábamos hablando en la pausa, que hablábamos de lo sofisticado que es el sistema electoral venezolano, porque finalmente es de los más, digamos, tecnológicamente es sin duda lo mejor que tiene América. Lo ponemos entre comillas. Yo tuve la oportunidad de observar elecciones en Venezuela y yo les puedo decir que yo he observado elecciones en toda América Latina y el sistema, o sea, técnicamente el sistema venezolano nos lleva años luz a casi toda América Latina en lo que tiene que ver con el voto electrónico. Ahora, si se usa bien, no se usa, es otro tema, pero el tema del voto electrónico es una cosa absolutamente que Venezuela puede dictar cátedra sobre cómo armar un sistema de voto electrónico. Pero la pregunta es, pero la oposición no gana, o sea, no gana y no puede gritar fraude. Porque no lo dejan esa es una pregunta increíble. Esa es la pregunta no gana. Ha ganado. Le ganó el referendo a Chávez, ha ganado alcaldías, ha ganado la mitad de las gobernaciones, ha ganado la mitad del Congreso. ¿Por qué si es el mejor sistema del mundo, por qué se tardan tanto en dar resultados? ¿Por qué lo ganan el otro día? Sí, Bueno, es automático, sí, es problemas, pero más allá de eso, no, si fuera hay cosas que son mucho más interesantes. La composición del Consejo Nacional Electoral en Venezuela son 60% del chavismo, 40% de la oposición. Es lo que dice. En Colombia son 7, creo que si mal no estoy, son 7, 6 son del gobierno, 1 es de la oposición. Chévere, y me encanta porque tal cual, es lo que se dice, se cumple. No se cumple. En el sistema electoral nacional deberían haber estudiantes. ¿Hay estudiantes? No hay estudiantes. No hay o sea, cuando tú investigas internacional. realmente a las personas que están detrás del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo es posible que salgan en partidos pro gobierno? Eso no es justo. Entonces, cuando tú dices, ya va, ¿cuál es la legalidad que existe ahí?
¿Cuál es la realidad que existe en el supuesto Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué se rehusan a la supervisión internacional cuando son las elecciones? Si es tan legal y tan neutro. Yo creo que en un país petrolero la democracia funciona de manera un poco distinta. Quienes están en el poder y tienen agarrada la renta petrolera juega efectivamente con lo que los venezolanos llaman un ventajismo frente a los otros muy fuerte. Es muy complicado que una oposición gane, y Chávez ganó en condiciones muy particulares las oposiciones, porque quien agarra la renta petrolera tiene muchas herramientas, porque el problema, y tú bien lo sabes, en las elecciones, no es el día de las elecciones, y yo creo que no hay fraude en el sistema electoral. Y yo creo que uno de los grandes problemas de la oposición de hace 3 años es no querer aceptar que el chavismo gana, porque hay chavistas en Venezuela y que hay mucha gente que quiere votar Chávez, ¿sí? Y que todavía, o sea, hoy en día muy probablemente ya no ganan una elección, pero eso ha sido el problema. Se quedan diciendo es que perdemos elecciones porque hay fraude y no quieren ver. Yo estoy completamente seguro de que hay fraude desde el año 2002. Y por ejemplo, nos damos cuenta lo que hablamos ahorita, ¿no? ¿Cómo es posible que Maduro en unas secciones donde se recopilaban votos sacara más votos que Chávez cuando tenía menos popularidad? Exacto, ahí está la respuesta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ocurre en toda América Latina que tú investigues porque le pasó a una amiga mía? El papá se murió, pero llegó y votó. Votó. ¿Cómo es posible? Eso no tiene ni pies ni lógica. Si es tan legal, si es tan legal y tan neutral, 85% de participación si es tan legal y electoral. tan neutral este tipo de votaciones en Venezuela, pasa lo que él dice, que tuvo más votos Maduro, que era algo prácticamente ilógico para los ojos de toda Latinoamérica, que salió en todas las noticias y se dijo, cuando se les pidió el conteo adicional de las elecciones, ¿por qué no lo quisieron hacer? ¿Por qué se negaron a hacerlo? Siempre fue lógico que eran a Chávez. Pues yo quiero decir algo muy sé particular. si sea legal o neutral, es una cuestión, es decir, no tengo, digamos, elementos para debatir frente a eso, pero sí me parece interesante retomar el argumento que tú dabas, y es bueno, decir, sin embargo, y pese a esto, porque es que la democracia no es solo el voto, la democracia es la movilización social y la conciencia de la gente frente a su proyecto. Así es. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Por eso existió en Colombia el M-19, porque el 19 de abril de 1970 la gente dijo que Misael Pastrana le había robado las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla, y la gente salió a la calle, ¿sí? Y de ahí se generó un movimiento social muy importante en el país. ¿Por qué no pasó eso en Venezuela? Y bueno, tú dices, hay fraude desde 2002, pero la primera elección que gana Chávez, de alguna manera fue un voto de Venezuela de castigo frente a lo que hoy también representa la oposición, frente a Carlos Andrés Pérez, frente a todas esas cosas. Pero La primera transformación impulsada por Chávez en Venezuela, que es algo que creo que es muy importante reconocer. Pero finalmente lo que yo le decía, que parte de la razón por la cual no se pueden hablar es que mientras la oposición no le reconozca al chavismo el fenómeno electoral como punto de partida, uno vería que hay... Y mientras el chavismo no le reconozca a la oposición, la legitimidad como oposición, esto siempre va a quedar en esto. Va a quedar lo mismo. Siempre va a quedar en esto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Y seguimos el debate fuera de cámara.